Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profesora. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Ya, ya, ahí está. Ok, listo. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Verónica? Bueno, ¿qué tal, Jorge Adriano? Todos en realidad. Bueno, hoy más bien nos trasladamos en la semana 16 a desarrollar contenido de historia del Perú. Les decía que vamos a ver un poco de lo, bueno, del legado de Leguía en el sentido de la crisis, lo que va a generar también un militarismo más, por eso hablábamos de tres militarismos, ya hemos visto el primero después de la guerra de independencia, el segundo después de la guerra con Chile, y finalmente ese sería un militarismo también caracterizado por liderazgos, ¿no? de personalidades vinculadas al ámbito militar, y acuérdense pues que los militarismos normalmente su característica además de inestabilidad y de los golpes de Estado y todo ello es, o sea, ¿por qué no llamamos, por ejemplo, a Velasco militarismo? Principalmente porque hay un proyecto, ¿no? En cambio, normalmente cuando hablamos de militarismos son estos líderes, caudillos militares que finalmente hacen imponer sus intereses. Puede ser que se vayan a dar a lo largo de su gobierno diferentes medidas, pero no necesariamente responden pues a un proyecto, ¿ya? Sino más bien pesa mucho la personalidad, ¿no? De estos caudillos, por ejemplo. Ok, entonces vamos a comenzar. Semana 16, ya estamos, saben ustedes, en cuenta regresiva. Entonces hoy vamos a comenzar con la crisis que deja el Leguía, el tercer militarismo, y vamos a terminar con el gobierno de Belaúnde y el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, porque ya saben que nuestra última semana es ya la semana dedicada a las últimas décadas de la historia del Perú. Listo, entonces comenzamos. ¿Qué tal Fidencio? ¿Qué tal Belén? Yanina, Lady, Henry? Buenos días con todos los que están acompañándonos hoy. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Antes de compartirles, pues a ver, ya estamos compartiendo, sí. Antes de compartirles el PPT, antes de que ya ponga toda la pantalla el PPT, quiero pues mostrarles esto de aquí, rapidito. El manifiesto a la nación del jefe supremo, teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, de Arequipa del 22 de agosto de 1930, ¿no? Habíamos conversado rápidamente, semanas atrás, lo que había sido el gobierno de Leguía, pero sobre todo los últimos años, ¿no? Y sobre todo, en realidad, bueno, digo los últimos años por el tema de lo que es corrupción, el reelegirse una vez más, pero el contexto no era el idóneo, ¿no? Porque estamos hablando de más bien la crisis, ¿no? Bueno, el crack del 29 y la crisis, que es la Gran Depresión, que definitivamente arrastró a todos los países de Europa, como vimos la vez pasada, y también va a influir en países de Sudamérica que tenían esta dependencia económica, como es el caso peruano, que es el que nos interesa ver el día de hoy. Entonces, esta corrupción sumado a la crisis, ¿no? Y era una crisis que se va pues a graficar de cierta manera en desabastecimiento, que no se pueden pagar los sueldos, por ejemplo, de los trabajadores, en fin, de los funcionarios públicos, entre otras cosas, va a generar el contexto, ¿no? Las condiciones, en realidad, ese término quiero utilizar, para poder hablar de un militarismo, ¿no? Una vez más, estos líderes militares, en este caso son dos. Uno es Luis Miguel Sánchez Cerro, que es el que va a hacer este golpe de Estado en agosto de 1930. Es menos de una semana, chicos y chicas, donde ocurre todo. Más o menos del 22 al 26, 27 de agosto es que ocurre todo esto. ¿A qué me refiero? Desde el levantamiento de Arequipa, conocido como la Rebelión de Arequipa, sabemos pues, en este caso, Sánchez Cerro tenía un cargo del ejército, estaba a cargo pues de una guarnición que estaba aquí en Arequipa, entonces él va a organizar este levantamiento, también conocido como la Rebelión de Arequipa, va a ser incluso un manifiesto, que por eso lo pongo acá por distintas razones, ¿no? Jorge Basadre decía que ese manifiesto es bastante interesante, de leer un poco los argumentos que menciona Sánchez Cerro para entender por qué es necesario esta rebelión, ¿no? Pero también es interesante porque este manifiesto, bueno, o sea, Sánchez Cerro es el que va a estar liderando el levantamiento, la rebelión, pero en realidad el manifiesto va a ser redactado por Bustamante y Rivero, que lo vamos a ver más adelante también como presidente de la República, ¿no? Bueno,
Ya saben que siempre se va a elegir Arequipa, porque Arequipa es una ciudad, pues bastante, bueno, una región en este caso, bastante importante en el sur, que siempre ha estado como que disputándose de cierta manera o no conforme con el centralismo de Lima. Por eso es que de manera simbólica diferentes líderes a lo largo de la historia van a elegir Arequipa cuando quieren hacer una rebelión, por ejemplo, ¿no? Bueno, este caso es Sánchez Cerro, no vamos a analizar todo el manifiesto, pero hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice, hace más de 11 años que sufre el Perú los crecientes desmanes de un régimen corruptor y tiránico, ¿no? En el que se aúna la miseria moral, bueno, ya saben que son también adornos del lenguaje, cuando uno va a leer, obviamente, ¿no? Y la protervia política, dentro y fuera del país, deja las huellas de sus atropellos y de sus villanías, y comienza a hacer toda una serie de, bueno, comienza a enumerar, ¿no? En el orden constitucional, ha roto la carta política, ¿no? Sabemos por qué ha modificado la constitución, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, ¿no? Se esmera en desvincular las regiones, ¿no? Saben que siempre, si tú estás haciendo un golpe de Estado, pues, ¿no? Un llamamiento, una rebelión en Arequipa, como les decía, tienes que criticar definitivamente el centralismo, ¿no? Que obviamente existió durante el régimen de Leguía, a pesar de que se desarrollaron, como vimos, algunas obras públicas como carreteras, ¿no? En el interior del país, pero también recuerden que fue a través de la mita, de la llamada mita republicana, la ley de conscripción vial, ¿no? Y ahí comienza, ¿no? En el orden económico ha destrozado nuestras finanzas y elevado nuestra deuda externa de 80 a 600 millones de soles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya comienza a ser todo un, como le decía, un recuento de lo que ha significado el régimen de Leguía. Bueno, son 11 años, ¿no? Definitivamente algo ha ocurrido, ¿ya? Entonces, aquí, el ejército es nuestra más cara esperanza. A él entrega el pueblo sus hijos. Él es la parte fuerte del país. Atentar contra él es ofender toda la nación. O sea, de cierta manera también, y ahora sí ya podemos pasar a compartir nuestro PPT, de cierta manera también, pues, se está delegando Sánchez Cerro como que la función, ¿no? De encargarse, en este caso, de las riendas del país que está en crisis, ¿no? Les decía que estos días, o sea, el 22 de agosto que comienza toda esta rebelión y los días que siguen, son días en los cuales Leguía tiene que pensar rápido, ¿ya? Creo que sí les había comentado, si no se los comento ahora, el plan era renunciar ante una junta militar, bueno, lo hizo, y luego escapar en una embarcación, creo que la embarcación Grau en ese tiempo, y bueno, con destino a Panamá, ¿ya? Va a lograr de cierta manera ejecutar su plan, porque ya estaba pues embarcándose, pero vamos a ver cómo es les digo, o sea, Sánchez Cerro se mueve de manera muy rápida, ya 2, 3 días después, desde Arequipa ya está aquí en Lima, ya también muchos han sumado al levantamiento y bueno, según lo que yo he revisado, es que Sánchez Cerro se comunica por radio con esta embarcación y le dice que no puede salir de aguas peruanas eh, y que tiene que regresar con el presidente. El presidente va a ser encarcelado. Y bueno, lo hacen, va a estar preso en la isla, ¿no? En la isla de San Lorenzo. Y como les comenté, pues más adelante, más bien cuando ya esté mejorada su salud, porque, bueno, ¿no? Aquí, como les digo, en la historia no es que haya buenos y malos, son actores que responden a un contexto, a sus intereses también, definitivamente. También cuando hablamos del contexto peruano, siempre va de la mano el contexto internacional, pero no hay que caer en un determinismo, ¿no? Bueno, en el caso de la independencia, ¿no? O sea, no solo fue San Martín, o no solo fue por las guerrillas, o los intereses de los criollos, o mestizos, en fin, sino, les decía yo, y sin miedo, eh, o sea, no tengan miedo en pensar que la historia es compleja, porque en realidad es compleja, es un proceso complejo. Y así que todos los elementos juegan definitivamente una, todos tienen una función, ¿ya? Cuando hablamos de la historia, pero incluso hasta el mismo Jorge Basadre habla de que existe el azar en la historia, ¿no? También hay esos elementos, también hay esos elementos. Pero bueno,
regresando aquí, finalmente, pues ya saben que, bueno, les comentaba sobre todo por eso que Sánchez Cerro de cierta manera va a perseguir, ¿no? A lo que queda, a tratar de eliminar lo que es la imagen de Leguía, ¿ya? De acomodé lugar, ¿ya? Acomodé lugar. Yo les decía que la avenida Arequipa, que actualmente tiene ese nombre, todos la conocemos así, aquí en Lima, se llamaba Avenida Leguía, y fue parte también de esa transformación de borrar el nombre Leguía, porque había una persecución, ¿no? Eso hay que aceptarlo, ¿no? Definitivamente. Te decía, no hay que santificar ni mitificar a ciertos personajes. Algunos autores dicen Leguía quizás debió retirarse luego de ya su segundo gobierno, pero bueno, en fin, la crisis afecta a lo que es el Perú, y les decía que va a haber toda una persecución, ¿no? Incluso se van a azuzar los ánimos y se va a saquear la vivienda de Leguía, que estaba por ahí cerca, en el centro de Lima. Se va a buscar borrar su nombre, ¿no? Y también se va a buscar, bueno, pues que no tenga, digamos, las facilidades cuando esté preso, y finalmente su salud desmejorada va a ser pues que solo salga de la cárcel para que le den, digamos, ciertas atenciones, pero ya finales, ¿no? Ya muere prácticamente bastante delgado, bastante desmejorado. Ok, entonces esta crisis va a generar un tercer militarismo. En la historia del Perú solo hemos tenido tres, ¿ya? Profe, pero más adelante hay una junta militar, más adelante está Velasco. Sí, pero les decía que la característica de los militarismos son estos caudillos que en época de posguerra, en época de crisis, en este caso, como es la del carácter 29, van a alzarse, van a justificar sus golpes de Estado, pero sobre todo son muy personalistas, ¿no? No hay quizás un plan. O sea, cuando hablamos de Velasco, había un plan, definitivamente, ¿no? En el caso de la Junta también, ¿no? O sea, aparte es transitoria, en fin, y eso lo vamos a ver hoy día porque si nos toca hablar de la Junta también, ¿no? Y ya nos tocará Velasco de acá a 2 semanas. Entonces hablamos del tercer militarismo. Aquí solo va a haber dos figuras. Primero Sánchez Cerro, como les decía, que va a ser el de la rebelión y manifiesto de Arequipa, el que finalmente, pues, durante su gobierno ya desaparezca, ¿no? La imagen de Leguía. Y más adelante vamos a hablar de Oscar Benavides, ¿no? Ya vamos a hablar también de en qué condiciones él, o de una vez lo menciono, en qué condiciones él va a tener el poder, y es porque Sánchez Cerro no logra concluir su periodo de gobierno. Esto porque el gobierno de Sánchez Cerro se va a caracterizar por el enfrentamiento con el APRA, ¿ya? Voy a ir en orden, acá sí. Antes de entrar de lleno al tercer militarismo, porque como has visto, tanto en tu separata como en este PPT, lo que normalmente hacemos es ponerte las características generales de ese periodo, ¿ya? O sea, del 30 al 39, que gobierna Sánchez Cerro y Benavides, ¿qué características encontramos en el tercer militarismo, ¿no? Dentro del tercer militarismo. Y luego ya sabes que vamos a ir ordenando qué se cumple en Sánchez Cerro, qué se desarrolla en Benavides, etcétera, etcétera. Pero antes hay que mencionar rápidamente el legado del gobierno de Leguía, ¿ya? A ver, vayamos con lo político, que ya estaba por ahí entrando cuando hablé del APRA. El legado de Leguía, en el caso pues, de lo que es la política, es que definitivamente ha habido bastante participación política de otros sectores, ¿no? Estoy hablando de que en la época del oncenio aparecen los llamados partidos de masas. Te decía yo que si analizamos los partidos que han habido hasta el oncenio, teníamos el partido civil, antes incluso teníamos pues el partido, que fueron desapareciendo luego, ¿no? El partido de Piérola, el partido de Cáceres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el único partido que había sobrevivido, que era el partido civil, era también incluso la oligarquía, ¿no? Y eso criticaba a Leguía, él iba en su discurso a las clases medias, etcétera, etcétera, pero en este contexto es que van a aparecer los llamados partidos de masas, porque cuando analizamos al APRA, y el Partido Socialista, que recién a la muerte de Mariátegui va a comenzar a identificarse como partido comunista, ¿ya? Pero un principio era socialista. Su discurso va sobre todo pues a las clases populares, estamos hablando de obreros. Les decía yo que Mariátegui y Haya, que son en realidad, bueno, hablar de Mariátegui es hablar de un gran
pensador, ideólogo, hasta la actualidad, cuando uno incluso quiere leer y hablar de la independencia, también puedes leer a Mariátegui, ¿no? Mariátegui también habló sobre ello y en sí, ¿no? Los ensayos de la interpretación de la realidad peruana, en fin. Es en realidad un pensador bastante interesante que a partir de su influencia socialista, ¿no? Marxista, va a intentar interpretar el Perú, ¿no? Y quizás la diferencia entre Mariátegui y Aya y también lo que es la polémica de Mariátegui y Aya es más o menos cuál sería lo ideal, ¿no? O sea, Mariátegui cree pues en la dictadura del proletariado y todo ello, más bien en el caso de Aya de la Torre, que también hay una influencia este, marxista, extranjera, él más bien, ¿no? También piensa en los sectores urbanos, quizás, ¿no? También en la clase media, de cierta manera, sectores, en fin, burgueses, ¿no? Bueno, hay que recordar, ojo, porque es importante para entender también lo que va a pasar en un ratito, cuando se comience a perseguir a partidos como el APRA, que Aya de la Torre fundó en México, el APRA, ¿ya? La Alianza Popular Revolucionaria Americana va a ser fundada en México. Luego aquí va a haber como una refundación cuando recién en 1930 aparezca el Partido Aprista Peruano. Pero el APRA se va a concebir, se va a fundar en México, obviamente en el exilio de Aya de la Torre, porque yo te decía que los que tuvieron diferencias fueron opositores de Leguía, los mandaba afuera, ¿no? Digamos que con Mariátegui fue un poco más amable, entre comillas, porque lo manda a Europa con una beca, ¿no? Y también es la parte de Leguía que todavía no desenmascara todas sus intenciones, ¿no? Y en el caso de Mariátegui, el fondo del Partido Socialista, cerca de 1928, por ahí más o menos, ya sabes que más adelante va a ser conocido como el Partido Comunista, la muerte de Mariátegui. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque son partidos que van a tener influencia de ideologías extranjeras, obviamente, y que también son concebidos, fundados en el extranjero. Y esto luego van a ser argumentos que van a servir para perseguirlos, ¿no? Sigamos hablando del legado de Leguía. El más inminente es la crisis económica, ¿ya? Les decía que va a haber crisis, perdón, va a haber quiebra de muchas empresas, muchos despidos, desempleo, pues la clase media que tanto se dirigió Leguía va a ser despedida o no se le va a poder pagar. Te explicaba lo de los funcionarios del Estado, por ejemplo, que estuvieron meses sin que se les paguen sus salarios. Y evidentemente, por es parte de la recesión económica, se van a reducir las importaciones y las exportaciones, ¿no? Lo cual también va a generar cierta escasez. Y quizás el último legado, obviamente de una manera muy breve, solo estoy mencionando lo que nos va a ayudar también a desarrollar parte de ese militarismo, el tema de los límites. No nos olvidemos del Tratado Salomón Lozano, que se firmó durante el gobierno de Leguía con Colombia, por lo cual se va a ceder el territorio del trapecio amazónico y sobre todo aquí hablamos, por un tema de la salida del Amazonas, aquí hablamos de la localidad de Leticia. Lo que yo tengo que mencionarles es que hay todo un proceso, ¿no? Se firma el tratado, luego se ratifica y de ahí depende mucho de cuándo comienza la cesión oficial del territorio o la ocupación oficial del territorio. Y eso recién va a ocurrir durante ya el tercer militarismo, ¿no? Y va a llevar a un conflicto, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver. Creo que podemos verlo una vez, ¿no? Pero para que sepas también que es parte del legado. Ok, entremos entonces ahora de lleno al tercer militarismo, ¿no? Ya les mencioné que es este periodo que va del 30 al 39, que va a comenzar con el golpe de Estado de Sánchez Cerro, con la movilización de Sánchez Cerro a Lima. Sánchez Cerro va a estar en el gobierno de manera temporal. El plan es más adelante alcanzar el poder por elecciones, sí. Ajá. Esa es la manera como buscaba legitimarse. Él va a estar aquí gobernando durante unos meses y luego va a dejarse el poder en otra junta, ¿no? La Junta de Gobierno de Samanes Ocampo,
que va a estar encargada de algo muy interesante, y es el tema de que actualmente ustedes, y pronto ya vamos a estar en elecciones municipales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí hemos escuchado de lo que es el Jurado Nacional de Elecciones y todo ello que antes no existía, recién se va a concebir en este tiempo, ¿ya? En el tiempo de ese militarismo. Entonces, lo interesante es que van a ser elecciones organizadas las que se van a dar en 1931, ¿ya? Y bueno, te decía porque Sánchez Cerro estuvo de manera temporal, luego va a viajar, no sé, creo que se va a Francia, no sé en dónde, y aquí se va a encargar al líder del partido por el cual va a postular Sánchez Cerro. Estoy hablando de la Unión Revolucionaria, ¿ya? Su líder es Luisa Flores, y él va a estar encargado, mientras Sánchez Cerro no está, de organizar la postulación de Sánchez Cerro, ¿no? Bueno, son las elecciones de 1931. Sánchez Cerro va a enfrentarse a Haya de la Torre. Y aquí es donde inicia el problema. Acá inicia el problema. ¿Qué problema, profesora? Bueno, el problema es que el Partido Aprista tenía, bueno, Haya de la Torre, chicos y chicas, es de los pocos políticos que en realidad la gente iba, escuchaba, según tengo información, hasta pagaba una entrada para escuchar eh, sus discursos, todo ello. O sea, en realidad movía bastante gente allá de la Torre en este tiempo. Pero bueno, ¿no? También hay que decir que Sánchez Cerro, por su origen mestizo, también tenía bastante apoyo popular, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque, bueno, les decía entonces, ¿no? Golpe de Estado, él está en una junta más o menos 6, 7 meses, sale del país, luego está la junta de Samanés Ocampo, y luego regresa a Sánchez Cerro para postular para las elecciones de 1931, pero ojo, que en 1930 lo interesante es que durante esta junta de Samanés Ocampo se va a crear el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque antes, digamos que el árbitro de las elecciones por ahí era principalmente el Congreso, ¿ya? Pero ahora sí se va a organizar y van a convocar a brillantes intelectuales, entre ellos Jorge Basadre, José Antonio Encinas, Luis Valcárcel, Luis Alberto Sánchez, también un personaje reconocido de lo que es el APRA, ¿ya? Y ellos pues van a redactar un estatuto que va a establecer y va a organizar cómo va a ser de ahora en adelante las elecciones, y se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La base departamental para la unidad electoral, el voto obligatorio y secreto, la representación parlamentaria también de las minorías, todo ello aparece, ¿ya? Por eso, ¿por qué les comento esto? Porque según muchos autores, las elecciones del 31 van a ser elecciones, disculpen, organizadas y vamos a decir que medianamente legales, ¿ya? Obviamente se van a desarrollar algunos eventos aislados que para el APRA van a ser pues evidencia de fraude y todo ello, pero son eventos aislados. Ya en realidad estas elecciones fueron bastante distintas y organizadas y vamos a decir de cierta manera creíbles, ¿no? Legales. ¿Por qué el APRA va a criticar tanto esto? No me vas a recordar mucho periodos actuales, ¿no? ¿Por qué se va a hablar tanto de fraude, fraude, fraude? Porque luego las elecciones del 31 las va a ganar Sánchez Cerro, ¿no? Pero cuando vemos las cifras hay una diferencia bastante holgada, ¿ya? A ver, el APRA sacó cerca de 35% y la Unión Revolucionaria sacó 51%. Entonces, quitando esos incidentes aislados que no generarían un impacto decisivo, estamos hablando que en las elecciones del 31 hubo o sea, hubo una diferencia bastante marcada, o sea, era muy poco probable que la PRA gane, ¿ya? Acordémonos que Sánchez Cerro fue el que hizo el golpe de Estado a Leguía, ¿ya? Así que finalmente él va a tener mayor arrastre, mayor alcance. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Sánchez Cerro tome el poder, luego que ha ganado las elecciones, los apristas no van a reconocerlo, ¿no? Incluso recuerden pues que siempre va a ser identificado el norte con el APRA, Trujillo también con el APRA, y es porque Haya de la Torre pues más bien no va a reconocer la victoria de Sánchez Cerro y él mismo se va a declarar
el presidente moral del Perú, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el APRA le está declarando, ¿no? De cierta manera, la guerra al gobierno, y el gobierno obviamente va a responder. Y esto nos va a llevar a el año de 1932. Solo quería hablar de esto rápidamente, que es conocido como el año de la barbarie porque van a haber múltiples motines, levantamientos desde el lado del APRA. También va a haber respuesta del lado de Sánchez Cerro, de la presidencia. Por ejemplo, ¿no? Se va a cerrar San Marcos, ¿ya? Se cerró San Marcos porque se mencionaba que era un lugar donde había mucha agitación política, ¿no? Bueno, el APRA, ¿no? También tenía bastante influencia en ese tiempo en la universidad. Y quizás lo más duro fue julio de 1932, por esa razón se llamó ese año el año de la barbarie, cuando finalmente se organice la revuelta aprista en Trujillo. Voy a olvidar de mencionarte que en un principio, luego de que haya la torre se identifica, proclama como el presidente moral del Perú, luego va a ser perseguido, va a ser encarcelado, y ahí creo que comienza el problema, ¿no? Porque se comienza a tejer muchos mitos de qué le está pasando a Aya de la Torre en prisión, y este levantamiento, esta revuelta prista de Trujillo, que es en julio de 1932, no lo lidera Aya de la Torre, él está preso. ¿Ya? Más bien lo van a liderar otros personajes relacionados con el APRA, definitivamente. Y bueno, van a tomar este cuartel, y la decisión que va a tomar el Estado, la decisión que va a tomar Sánchez Cerro, no es otra cosa más que eh, mandar un ataque, y va a haber un bombardeo prácticamente de lo que es Trujillo, y finalmente van a capturar a los insurrectos y los van a fusilar en Chanchán. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una época de mucha violencia de parte del Estado, en respuesta a también lo que está organizando el APRA, definitivamente, pero bueno, bastante dura, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso también que caracterizó el gobierno de Sánchez Cerro, y esa es la razón por la cual también Sánchez Cerro no termina su gobierno, porque por esta guerra que se ha declarado, guerra civil, podríamos decir incluso que se ha declarado entre el APRA y Sánchez Cerro fue más de una vez atento, o sea, se atentó contra su vida, ¿ya? La primera vez fue cuando salía de la misa, de la iglesia de Miraflores, y ya digamos que la decisiva es la que va a terminar con su vida, ¿ya? Ok, creo que ya di una super media introducción, al menos del ámbito político, para poder comprenderlo. Entonces, cuando les ponemos a ustedes que el tercer militarismo en lo político se caracterizó por gobiernos militares autoritarios, estamos hablando principalmente de Sánchez Cerro. No es que Benavides no lo sea, pero es que Sánchez Cerro inaugura esta etapa. Ya te he explicado que su autoritarismo se ve tanto desde el golpe de Estado bueno, en contra de Leguía, hasta, por ejemplo, esta persecución de el APRA, ¿no? Profe, pero yo veo que por el contexto, la década del 30, ahí ya en Europa, se está, pues, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, se están desarrollando estos movimientos totalitaristas, luego identificados como fascistas. ¿Podríamos hablar nosotros de que hubo una influencia del fascismo en el Perú? Sí, hay un libro muy chévere de Tirso Molinari que justo se llama El fascismo en el Perú, y nos habla un poco, bueno, él analiza a la Unión Revolucionaria, ¿no? Él analiza este partido que llevó a la victoria a Sánchez Cerro, y analiza que quizás más que Sánchez Cerro, los que forman parte de la Unión Revolucionaria, el mismo Luis A. Flores, sí se identifican con estos ideales, vamos a decir, totalitaristas, con esta ideología, perdón, con esta ideología totalitarista. Ahí en tu separata tienes esta imagen clásica de la portada del diario Acción, que era un diario de la Unión Revolucionaria. Siempre es muy importante el tema de la prensa, como acá también ves la revista del APRA, que es importante para comunicar finalmente sus ideas, para difundir sus ideas, también movilizar a la población, etcétera, etcétera. Y en esa portada clásica del diario Acción, ya, vas a ver, obviamente es una portada ya, no sé si tengo por acá, sí, acá está. La portada del diario Acción, ¿no? Lo tienes ahí, tú ya has chequeado antes también tu separata. Y acá está Luis A. Flores, es el que está acá, ¿ya? Luis A. Flores, las camisas negras. O sea, ¿qué mayor reminiscencia al fascismo italiano
vestir una camisa negra y hacer el saludo fascista, ¿no? Obviamente, esto, por eso les digo que lo que nos explica Tirso Molinari es que sobre todo la influencia fascista está en la Unión Revolucionaria, ¿no? En líderes como Luisa Flores, y no sé si se lo puedes ver bien, pero Luisa Flores está delante, otros simpatizantes con camisa negra están tras él, y atrásito, no sé si ves que aquí hay una cripta, ¿ya? Y es que están rindiendo honores a el lugar donde está enterrado Sánchez Cerro, ¿no? Por eso les digo que sobre todo el tema del fascismo está vinculado con eh, la Unión Revolucionaria, ¿ya? Este, en el tiempo de Benavides, influencia del fascismo, Benavides había recibido una formación más francesa, ¿no? Acuérdense. Aquí la misión militar francesa es la que comienza con todo lo que es la formación de los militares, ¿no? Pero podemos decir que de cierta manera hay una cierta simpatía, vamos a decirlo, por estos regímenes europeos, ¿no? Pero donde se ve, como te he enseñado, en el tema simbólico y todo, es sobre todo en la Unión Revolucionaria. Y así que sí, existió influencia del fascismo en el Perú, definitivamente. El autoritarismo también lo podemos ver, como les decía, en la llamada ley de emergencia. La ley de emergencia que se da durante el gobierno de Sánchez Cerro es legalizar qué cosa? La persecución política. Es una ley sobre todo dedicada para el APRA, para declararlo ilegal, ¿ya? Y es que acá hay una cosilla que hay que mencionar, ¿no? Y es bueno que lo tengas en cuenta. Los militares van a soler, no, o sea, no siempre, pero de manera clásica, y van a estar vinculados, relacionados, aliados con los sectores oligarcas, ¿no? A Benavides ya lo has visto antes. Benavides es el que le hizo un golpe de Estado a Billinghurst y finalmente luego hace una transición pacífica al gobierno, pues, de los civiles, ¿no? Al gobierno pues del hijo de Pardo, ¿no? Entonces, cuando dice aquí que ilegalizan al APRA, persiguen al APRA, ilegalizan también al Partido Socialista, luego ha llamado comunista la muerte de Mariátegui, en defensa de los intereses oligárquicos, profe, o sea, van a estar aliados con la oligarquía, sí, sobre todo Benavides. Acuérdate que estas son características generales de todo el tercer militarismo. Sánchez Cerro no persiguió a la oligarquía, así que también podemos decir que la oligarquía está presente durante el gobierno de Sánchez Cerro, pero sobre todo durante la época de Benavides. ¿Ya? Profe, ¿qué más en cuanto a lo político? Bueno, se va a crear la Constitución del 33, se consideraba necesaria, sí o sí, la modificación de la Constitución de Leguía, se va a crear la Constitución de 1933, disculpa, 33, 93, 33. A ver, se habla pues del gobierno de 5 años, que ya lo habíamos visto también, se pone mucho énfasis en no a la reelección, ya, la mayoría de edad los 21 años, y sobre todo ahí en la Constitución también se menciona que están prohibidos los partidos de origen internacional, ¿no? Por eso te decía que es importante, porque esto está dedicado al APRA y al Partido Comunista, porque han sido concebidos fuera de el Perú, ¿no? También se decreta, bueno, está mencionado en la Constitución que las mujeres podíamos votar, ¿no? Al menos para las elecciones municipales, pero ¿te acuerdas que desde Leguía no había municipalidad porque él había creado una junta de notables y durante el gobierno de Sánchez Cerro también esto no se va a desarrollar y recién va a haber elecciones municipales en el gobierno de Belaúnde, ya, así que bueno, no ganamos un derecho, pero no podemos ejercerlo. Mira, oh maravilla, ¿no? Profe, también dice el Código Civil del 36. Sí, esto se da durante el gobierno de Benavides. Acuérdate, una vez más te digo que aquí están las características de todo la etapa del tercer militarismo, ¿no? El Código Civil, ya es bastante importante el tema del Código Civil porque normalmente pues en una sociedad como la peruana, había por ejemplo, ¿no? Mucho el tema de, a ver, un ejemplo, pues, de los registros civiles, formaba parte o dependía de la iglesia, ¿no? Dependía de la iglesia. Pero finalmente, pues,
bueno, se va a convertir en un asunto más civil, ¿no? Esto recién es el 30 de agosto de 1936, el Código Civil, ¿ya? Eso ya es para Benavides, como les decía. Ya no sé si acá me estoy olvidando de mencionar algo, ¿no? No, para esa parte no, para esa parte todo está aquí, ya. ¿Qué más? Económico, ya le mencioné, depresión, lenta recuperación. Profe, ¿el Perú se recupera? Sí, se va a recuperar sobre todo para la época de Benavides, ¿no? Pero es importante algunas decisiones que se toman durante el gobierno de Sánchez Cerro, ¿ya? Y sobre todo ahí tenemos que hablar, también lo tienes en tu separata, está ahí Sánchez Cerro caminando con Kemmerer, ¿no? La misión Kemmerer, que lleva este nombre por el apellido del economista que va a estar liderando. Cuando veas las misiones económicas, son, a ver, las misiones económicas van a ser un economista o muchos economistas en este caso que van a dar una serie de recomendaciones, ¿no? O sea, a ver, lo que pasa es que Estados Unidos sabe la influencia que ha tenido, ¿no? La crisis que se ha arrastrado. Entonces, cuando también Estados Unidos va a comenzar con esta recuperación, ¿no? Antes incluso de todo lo que es el New Deal y todo ello, van a haber muchos economistas estadounidenses, ¿no? En este caso Kemmerer, que van a ser enviados, pues, en estas misiones económicas, hacen un diagnóstico de la economía y finalmente van a recomendar toda una serie de reformas, ¿no? Hay todo un paquete de reformas que Merer recomienda al Perú, pero solo se van a tomar algunas de ellas, ¿no? Entonces, acá va a comenzar la intervención del Estado. Recuerda que finalmente el New Deal, eso es lo que trae en contra o para contrarrestar la crisis de esta economía liberal y eso, y eso va a concretarse en una mayor intervención del Estado. Lo que se va a dar en el caso, gracias a la misión Kemmerer, que fue en 1931, es la ley de bancos, ¿no? Entonces, es importante lo de la ley de bancos, aunque eso lo vamos a ver sobre todo un poquito más adelante. Creo que también hay que mencionar, a ver, lo de la reforma del Banco Central de Reserva. ¿Ya? Antes se llamaba Banco de Reserva del Perú. Esa C de Banco Central de Reserva la va a tomar también por recomendación de lo que es la misión Kemmerer, y esto se traduce en que este banco va a tener la exclusividad de la emisión del billete. ¿Ya? Eso es importante. También por otro lado tenemos que se crea la Superintendencia de Banco o de Banca y Seguro. ¿Ya? Y luego tendríamos pues también lo que es la banca de fomento, ¿ya? Que sobre todo lo vamos a ver durante el gobierno de Benavides. Y la banca de fomento, su mismo nombre lo dice, va a servir, van a ser incentivos económicos, acuérdate que está interviniendo el Estado, para fomentar actividades económicas como es lo agrícola, como es la industria, porque vamos a ver una lenta y también lento, pero existe desarrollo industrial durante el gobierno de Benavides. Y así que la banca de fomento se traduce en la banca agrícola y el banco industrial, que es una serie de incentivos para que se desarrollen estas actividades, que finalmente es lo que va a lograr la recuperación del Perú. Pero ojo, también hay un costo cuando hay una serie de gobiernos que intervienen en la economía, ¿no? Porque como el gobierno interviene, como el gobierno inyecta también capital, es decir, que hay un gasto fiscal bastante grande, así que también a la larga esto puede generar también una crisis, ¿no? No lo vamos a ver durante Benavides, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Durante el gobierno de Prado, por ejemplo, ¿ya? Lo internacional, a ver, te decía que esto fue interesante, el tema de Leticia, ¿no? Cuando Colombia comienza a ocupar los territorios, la localidad de Leticia va pues a acantonarse, como se dice, o sea, no va a reconocer, no va a permitir que Colombia tome ese territorio. Bueno, lo interesante es que se van a movilizar algunos destacamentos militares que están cerca de ese territorio, pero van a tratar de que la defensa se muestre siempre desde el lado civil para no caer en una guerra, ¿ya? Así que es la población de Leticia la que se va a organizar para expulsar prácticamente a las autoridades colombianas que habían intentado ocupar el territorio. Esto en un principio Sánchez Cerro no lo apoya, ¿ya? Pero como no quiere ganarse la enemistad, porque como te digo, finalmente se está mostrando a la gente de Leticia como que es un movimiento civil,
¿ya? Aunque también hay, ¿no? Hay militares detrás, pero un movimiento civil el que está haciendo esto y no quiere ganarse la enemistad, no sé, la posición. Finalmente Sánchez Cerro decide enviar, ¿no? Destacamentos militares y justo es en este contexto donde él está pasando revista en el hipódromo, bueno, en el anterior hipódromo está, en lo que es el campo de Marte actualmente, está pasando revista a las tropas justo para que se desarrolle un evento, ¿no? Una pequeña guerra con Colombia. Es justo aquí donde va a ser atacado por este joven Leiva. Bueno, va a haber toda una serie de disparos. También la guardia de Sánchez Cerro va a responder que haya abatido Leiva y también va a ser herido de gravedad Sánchez Cerro, ¿no? Justo en este contexto. ¿Cómo termina esto? Para la época de Benavides, bueno, y justo Benavides era conocido porque había peleado ahí en el conflicto de la Pedrera, ¿no? También con Colombia. Finalmente, en la época pues, de Benavides, no se va a seguir con este enfrentamiento y Leticia va a pasar a ser parte y hasta la actualidad es de Colombia, ¿no? Bueno, hemos hablado de las características generales, pero también te he ido dando ya más o menos qué ocurre en cada uno de los gobiernos, ¿no? Te expliqué, golpe de Estado, Sánchez Cerro, junta militar de unos cuantos meses, luego hay otra junta que es la de Samanés, porque él se va a Europa, creo que está en París, elecciones del 31, le gana al APRA, el APRA le queda la guerra, él comienza entonces a perseguir al APRA con la ley de emergencia, ¿ya? 1932, año de la barbarie, todo comienza con a ver, hay un motín de marineros primero, ¿no? Ahí en San Lorenzo. ¿Qué hace el Estado? Los fusila. Hay agitación en San Marcos, ¿qué hace el Estado? Cierra San Marcos, ¿no? Pero finalmente el evento de gran conmoción fue la revuelta prista de Trujillo, ¿no? Y este es, como les digo, lo que va a llevar incluso a los mártires del APRA porque van a ser fusilados todos los que han participado en este levantamiento, ¿no? También les he comentado el incidente de Leticia. En cuanto a lo económico, la misión Kemmerer del 31, que va a llevar durante el gobierno de Sánchez Cerro una reforma, va a ser el Banco Central de Reserva, ¿no? Elevar la exclusividad de la emisión del billete, y luego ya, como les decía, el tema de la banca de fomento recién va a aparecer ya para Oscar Benavides, ¿no? Bueno, como les decía, va a ser asesinado en lo que en esa época era el hipódromo de Santa Beatriz por este joven Leiva, un militante aprista, ¿ya? Bueno, Sánchez Cerro ha muerto, no ha podido completar su gobierno y va a ser convocado Benavides para terminar su gobierno. A solo le tocaba gobernar hasta el 36, ¿no? Pero luego va a haber una prórroga, lo cual nos dice que aquí ya se han, como se dice, acomodado los poderes, ¿no? La oligarquía ha visto, Benavides es un conocido, es un aliado y simplemente están aquí organizándose todo para ver a quién va a llegar al poder más adelante, ¿no? Benavides cambia por completo la sintonía de lo que fue el gobierno de Sánchez Cerro, un gobierno muy autoritario y que perseguía, luego de declarar ilegal al APRA. ¿Ya? Entonces, más bien Benavides comienza con este discurso, con esta política de la paz y concordia, ¿no? Sabe que más bien toda la persecución política llevaba a una época de inestabilidad en el Perú y bueno, terminó con la vida de Sánchez Cerro. ¿Ya? Este enfrentamiento con el APRA. Entonces él comienza con todo este tema de la paz y concordia, ¿no? Que también va a dar una ley de amnistía general que va a perdonar a muchos presos políticos, también se ve el tema del retorno de los que fueron exiliados. Bueno, comienza, digamos, por ese lado, comienza con esa política. ¿Ya? Te decía que en el 36 se va a convocar elecciones, pero estas elecciones, disculpa, van a ser anuladas y simplemente se va a dar una prórroga del gobierno hasta el 39, ¿ya? Y esto lo va a hacer el Congreso. Por eso te decía que ya se están organizando los poderes para ver qué transición va a dar Benavides, a quién, ¿no? A qué personaje. Bueno, lo interesante de Benavides es lo siguiente, ¿ya? Benavides sabe pues que tampoco puedes estar persiguiendo por completo al APRA,
pero también sabe que definitivamente el APRA tiene seguidores. Entonces, se va a tratar, más o menos lo que se hace en el gobierno de Benavides, se va a tratar de generar toda una serie de condiciones, ¿ya? Para que el APRA no tenga como que tanto asidero sus reclamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues si dentro del discurso del APRA se reclaman cosas como mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, o en todo caso, eh, mete leña, ¿no? Echa leña al fuego, como se dice, para que luego se levanten, no sé, a ver, pensemos en los obreros, ¿ya? ¿Qué pasaría si más bien el Estado genera las condiciones para que estos obreros tengan servicios de salud, tengan vivienda, ¿no? ¿Qué reclamarían entonces? ¿Ya? Entonces, quiero que comprendas que durante el gobierno de Benavides, que es grande, ¿ah? Del 33 al 39, por el tema de la prórroga, se van a dar toda una serie de obras públicas, ¿ya? Y estas tienen el objetivo de restarle poder, de restarle liderazgo y apoyo al APRA, ¿ya? Por eso vas a ver la seguridad social, ¿no? Por eso vas a ver el Hospital Obrero, actualmente el Guillermo Almenara, va a haber toda una serie de medidas sociales porque, te decía, ¿no? Querían quitarle un poco de base al APRA. Entonces, finalmente, para los obreros que ya se estaban desarrollando también este movimiento, ya había aparecido antes, como lo vimos, en el gobierno de los civiles, ya se estaba también desarrollando para la época de Benavides, o seguía desarrollándose en todo caso. Entonces, se va a dar toda una serie de medidas sociales, ¿no? O sea, el Hospital Obrero es eso, un hospital para los obreros, para que los obreros puedan tener servicios de salud. También no está aquí, pero también hay que mencionarlo, se va a generar bastantes barrios obreros, los primeros barrios obreros, ¿ya? Entonces ustedes conocen La Victoria, Matute, por ejemplo, ya, pues ese era un barrio obrero, ¿ya? Entonces cerca de las fábricas se va a comenzar también a hacer estos proyectos de los barrios obreros, que son viviendas para los obreros, ¿ya? Toda una serie también de medidas. ¿Te acuerdas que antes solo existían en la época de San Martín tres ministerios y luego han ido apareciendo distintos? Bueno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ¿ya? Y bueno, actualmente ya el Ministerio de Trabajo también, que es ya independiente y todo, van a aparecer también en esta época, ¿no? Ministerio de Educación y por otro lado el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social. Entonces, todas estas obras sociales, todas estas medidas sociales tienen, como te digo, un objetivo, que es restarle base al APRA. Se remodeló el Palacio de Gobierno, que yo sepa, que había sido pues incluso incendiado, ¿no? En la época de Leguía, hubo este evento. También el Palacio de Justicia, bueno, el Código Civil que os he mencionado que se da en 1936 y también la construcción de la carretera panamericana y parte de la carretera central, ¿ya? Pero acá también hay que mencionar que igual el APRA está por allí, este, vinculado con algunos problemas, ¿no? Y es que en 1935 va a ser asesinado Miro Quesada, ¿no? Está vinculado pues con la prensa y está vinculado pues de cierta manera, es un ataque también, un ataque donde se menciona el APRA, ¿no? O se vincula al APRA. Así que también hay que ver que el APRA otra vez va a estar cerca de ser perseguido, de ser declarado ilegal, ¿no? Lo último que sería importante mencionar del gobierno de Benavides es que comienza, aunque lenta, si hay un interés desde el Estado del desarrollo de la industria, ¿ya? O sea, hay un fomento, como les decía, ¿no? Esta banca de fomento que tenemos a verla más adelante, si hay un interés ya de fomentar el desarrollo de las industrias locales principalmente, ¿ya? Vamos a ver también eso durante el gobierno de Benavides. Bueno, entonces, como te decía, Benavides, que ya es un viejo conocido para la oligarquía, Benavides, que como te dije, de Benavides te puedes acordar o sea, rápido, porque Benavides justo coincide, sus gobiernos coinciden justo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también porque suele haber un pase, ¿no? Suele haber un paso de su gobierno a un gobierno más oligárquico, una transición bastante pacífica, ¿ya? Bueno, disculpen, ¿listo?
Perfecto. Luego del tercer militarismo llegamos entonces al periodo conocido como la Primavera Democrática. No te olvides que en historia en general, este, cuando hablamos de primaveras es porque es un periodo bastante corto. Entonces, les digo, estos nombres que podemos encontrar, algunos por Basadre, otros también ya, bueno, de diferentes autores que los trabajan, son bien útiles para comprender un poco, ya me están diciendo qué va a pasar aquí, ¿no? Primavera democrática, o sea, regresamos a la democracia, pero no va a durar mucho, ¿ya? Básicamente por ahí va esto de llamar a los años 40 la primavera democrática, ¿ya? Ahora, recuerdo en clase que muchos preguntaban, profe, en la primavera democrática gobierna pues Manuel Prado Garteche y Bustamante. Pero, ¿por qué cuando hablan de gobiernos democráticos más hacen énfasis en Bustamante y no tanto en Prado, ¿no? Bueno, por lo que te acababa de explicar hace un rato, ¿no? O sea, el gobierno de Prado y el gobierno de Bustamante son democracias, pero se hace más énfasis en lo de Bustamante, porque lo de Bustamante fue en realidad, o sea, él va a llegar al gobierno por un partido que más bien se proclama antioligárquico, ¿no? Así que, bueno, claro, el APRA también se camuflado por allí, pero digamos que el gobierno democrático más aplica para el lado o para el periodo de Bustamante, porque Prado, como, a ver, vamos por partes. Prado es uno de los hijos de Mariano Ignacio Prado. Tú lo conoces porque fue presidente en dos ocasiones, fue el que estuvo también durante la guerra con Chile, hizo esa terrible decisión de ir a comprar armas, en fin, no regresar. A ver, o sea, Prado tiene un apellido histórico, es de una familia importante, es un representante de la oligarquía, en realidad bueno, Manuel Prado, que va a gobernar en dos momentos, es un representante de la oligarquía. Quizás no una oligarquía tan, como vimos antes, pues, a ver, en la historia hemos visto oligarquía guanera, una oligarquía agroexportadora. Digamos que Prado es una oligarquía un poquito más moderna porque Prado tiene, por ejemplo, capitales no solo invertidos en empresas vinculadas con la exportación, sino sobre todo en la banca, ¿ya? Y digamos otras empresas más vinculadas con la industria, quizás, ¿no? Pero como el gobierno de Prado, o hablar de Prado, sea primero o segundo gobierno, es un gobierno de corte oligarca, ¿ya? Y pues siempre la oligarquía va a estar también vinculada con los sectores más conservadores, pues como les dije, que suele ser este, los militares y todo ello, ¿no? Por eso es que hay que comprender, no siempre, pero en ciertos momentos sí, por eso hay que comprender que quizás más lo de democracia aplica para Bustamante, ¿no? No significa que haya sido una dictadura, sino que más bien era un gobierno oligarca, ¿no? Lo de Prado, pero igual, la década de los 40, Prado y Bustamante son democracias, ¿ya? Solo que se hace muchas veces más énfasis en Bustamante por el tema de que prácticamente un independiente llega al poder, ¿ya? Perfecto. Vamos con las características generales, ¿ya? Profe, dice, gobierno que representó los intereses de la burguesía nacional, ya. Prado, pues, ¿ya? Son oligarcas, o sea, es burgués, ¿ya? Permitió el retorno a los partidos populares anteriormente perseguidos. Bueno, la persecución política va a tener como que un matiz, ¿no? Va a haber como una suerte de tolerancia, pero sobre todo al Partido Comunista, ¿ya? No al APRA, porque ya te dije, el APRA está haciendo otra vez de las suyas, con el tema de Miro Quesada, y también va a estar dentro del asesinato de Graña, también va a estar, también van a estar los apistas vinculados con estos asesinatos de personalidades de la prensa, que muchas veces publicaban, ¿no? O todo era opuesto a, al APRA, ¿no? Se criticaba mucho al APRA, entonces se convertían en un enemigo y bueno, luego aparecían muertos también. Entonces inmediatamente se señalaba al APRA.
Así que va a seguir la persecución política del Partido Aprista, pero va a haber tolerancia al Partido Comunista, sencillamente porque si checas el contexto, Manuel Prado gobierna exactamente durante la época de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. ¿Ya? Y si bien el Perú no es que haya mandado contingentes, eso sí existieron diferentes voluntarios, ¿no? O personajes peruanos que van a participar en la Segunda Guerra Mundial, pero nuestro apoyo fue de otra manera. Ya, igual les voy a explicar en un rato cómo apoyó el Perú. Pero sí era importante que el Perú tomara una posición, ¿no? Y la posición del Perú fue pro aliada, y acuérdate que en un principio la Unión Soviética entra sola, pero luego se va al bando aliado, cuando ya se atacó también por Alemania. Y bueno, como el Partido Comunista tenía ideología comunista, al igual que la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y como Prado está del lado de los aliados, y ahí estaba la Unión Soviética, por eso existió tolerancia al Partido Comunista, ¿no? Incluso se le conocía a Manuel Prado como el Stalin peruano, no solo por la tolerancia que tuvo con el Partido Comunista, sino también porque Prado va a buscar desarrollar esta iniciativa, que es esta pequeña base que se sentó en la época de Benavides, de, como te digo, apoyar la industria, bueno, sobre todo aquí lo vamos a ver. Lo del tema de la banca de fomento que vimos antes también como una previa, aquí también vamos a ver que el gobierno de Prado es un gobierno proindustrial, tiene un proyecto proindustrial, ¿ya? Por eso también es el Stalin. ¿No? Acuérdate que el Stalin peruano, Stalin tuvo estos proyectos de los planes quinquenales para poder transformar a Rusia, que lo logra, en una potencia industrial, ¿no? Entonces también como hay un tema de tolerar al Partido Comunista, de estar en el bando aliado, de apoyar la industria, por eso también se le conocía como el Stalin peruano. Seguimos hablando, por ahí estoy cayendo en algunas cosas personales, ¿no? Particulares, pero sigo con las características generales. Gobiernos civiles, sí, sobre todo por eso hablamos de una primavera democrática. Son civiles ambos, ¿ya? Hay tolerancia al Partido Comunista, ajá, sobre todo durante el gobierno de Prado, ¿ya? Pero más adelante bueno, y la tolerancia del Partido Aprista va a ser sobre todo durante el gobierno de Bustamante, porque el APRA le va a permitir a Bustamante llegar al poder. Pero vamos a ver luego cómo también se trastoca eso, ¿ya? ¿Por qué razón, tú dirás, profe, por qué razón finalmente termina Prado en el poder, ¿no? Termina Prado en el poder porque hay un miedo, como les decía, de que pueda ganar la Unión Revolucionaria, que tiene estas características, pues, fascistas y todo ello, ¿no? Bueno, pero sabemos que no lo va a lograr, ¿ya? Profe, surgimiento del Fredena, ya, eso es Bustamante. El Fredena, o este Frente Democrático Nacional, este Frente Democrático Antioligárquico, no es otra cosa que una alianza de partidos que se forma en 1944, ¿ya? Y que como el APRA, acuérdate que está siendo perseguido, no puede participar de manera legal en las elecciones, ¿ya? Es que el APRA desde que lo crearon tiene más tiempo de ilegal que de legal. Bueno, este, el APRA va a cambiarse de nombre a Partido del Pueblo para poder participar dentro de esta alianza de partidos que es el Fredena, ¿no? Que buscó tener una cara, como te digo, independiente, nueva, por eso van a convocar a Bustamante. Claro, pero cuando está en el poder, el APRA, que ha hecho toda la logística, ¿ya? Va a querer cobrar su cupo de poder, y ahí se va a generar también un problema que vamos a hablar un rato cuando hablemos solo de Bustamante, ¿ya? A ver, lo económico. Incremento de las exportaciones, sí, pero ojo, eso es durante el gobierno de Prado, ¿no? Principalmente porque sabes que el Perú, como a dedicarnos a tener una economía de extracción de materia prima, de exportación de materia prima, eso hace que cuando los países cambian su economía, una economía de guerra, principalmente, pues, ¿no? Los países que se dedican a extraer la materia prima se ven beneficiados porque hay una demanda,
¿no? De parte de estos países. Entonces, hay un incremento de las exportaciones, al mismo, o sea, igual como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, pero no te olvides que toda esa alza, ¿ya? Luego también se traduce en una recesión, ¿no? Y también tengo que mencionarte algo, no quiero ser aguafiestas ni nada, pero otros países de Sudamérica se beneficiaron más con estas exportaciones, más que el Perú. ¿Por qué razón? Porque como Manuel Prado estuvo abiertamente de lado apoyando a los aliados, en realidad creo que fue el único presidente de Sudamérica que viajó para hacer su respaldo así manifiesto al presidente Roosevelt. Dentro de este acercamiento a Estados Unidos va a haber toda una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, durante el gobierno de Prado va a haber mucha persecución a los japoneses, a los alemanes, se le va a congelar sus cuentas. Entonces, digamos que el acercamiento de Prado, o sea, el acercamiento de Prado al bando aliado fue súper manifiesto. O sea, hay muchos ejemplos de cómo se puede decir que su gobierno fue abiertamente pro aliados, ¿no? Con decirte también que cuando los estadounidenses estaban peleando en el Pacífico, ¿no? Toda la fase que es de la guerra con Japón, en el Pacífico principalmente, muchos se enfermaron, estas llamadas enfermedades tropicales y todo ello, y se descubrió que la quinina, ¿no? Acuérdate que el árbol de la quina, Perú, peruano, que está en nuestro escudo, tenía propiedades, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Prado? Permitió que los estadounidenses vengan y se lleven, ¿no? No sé si todavía sigue habiendo, creo que solo menos de 10 árboles de la quina en la actualidad, ¿no? Entonces también hubo, como les digo así, ¿no? Toma y llévate, llévate lo que quieras. Y bueno, yo comencé en verdad para mencionar lo siguiente, que también parte de que no nos beneficiamos tanto con las exportaciones es que, bueno, cuando hay demanda, 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 pues los precios suben definitivamente, ¿ya? Pero bueno, en este caso digamos que por la cercanía que tenía Prado se fijaron precios, ¿no? Se fijó un precio de exportaciones, así que tampoco nos beneficiamos tanto, ¿ya? En ese aspecto, pero definitivamente hubo un incremento, ¿no? Bueno, también hemos dicho, y esto sobre todo el gobierno de Prado, que hay todo un apoyo y un desarrollo de la industria, pero ojo, seguimos hablando que ya desde el gobierno del tercer militarismo sigue habiendo una participación y una intervención del Estado. Sí que también hay gastos fiscales, o sea, hay un gasto público grande, ¿ya? Y ahí viene el otro punto. Como es un gobierno, ya, y esto es tanto Prado como Bustamante, como es un gobierno en el cual el Estado interviene en la economía, pues va a haber políticas de control de precios y de control monetario, ¿no? O sea, los precios, sobre todo los productos de primera necesidad, porque por ahí viene el tema, ¿no? De hacer una política de control de precios, es sobre todo para los productos de primera necesidad, para que no varíen su precio, ¿ya? Obvio, no ocurrió lo que ocurrió en la época de Alan García, pero sabes que siempre que hay esta política de control de precios, y sabes que normalmente el mercado también hace las variaciones de precio, pues muchas veces para que se mantenga ese precio fijo, hay una parte que el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces quiero que tengas en cuenta que también, pues, es importante entender el gasto público que se genera en este tipo de gobiernos cuando el Estado interviene en la economía, ¿ya? Bueno, ya mencionamos el contexto internacional, es la Segunda Guerra Mundial y Prado se declaró abiertamente pro aliado. ¿Qué más? Hay otras cosas interesantes que ocurren durante el gobierno de Prado, ¿no? Que sobre todo del ámbito social, ¿ya? Y es que en el gobierno de Prado se desarrolló, pues, este terrible terremoto de 1940 que va a destruir Lima y también otras localidades. Pero ojo, luego de este terremoto, de 1940, que tienes la portada del comercio, que comienza pues el terremoto en el Callao, ¿ya? Este, Vamos a decir que a raíz de este terremoto hay luego el interés del Estado de ver
cuál ha sido la magnitud, ¿no?, de la destrucción, de los afectados, y eso también lleva a otro tema interesante, y es que se va a desarrollar un censo, ¿ya? Durante el gobierno, ya voy avanzando para que puedan ver, durante el gobierno de Prado se va a hacer un censo, justo por este terremoto que había ocurrido, ¿no? Y el censo arroja una realidad en la cual hay que preocuparse, ¿no? Profe, ¿qué cosa? Nos está mostrando que de a poco va creciendo la población urbana. Cuando hablamos de población urbana es la población de las ciudades. No solo Lima, sino a lo largo del territorio, más habitantes, o sea, hay una gran migración de lo que es, o bueno, está comenzando más bien, digamos, la migración del campo a la ciudad, ¿no? Lo que en un par de décadas ya luego vamos a ver como la llamada cholificación y todo ello. Ya, acá comienza lo que nos muestra el censo, ¿ya? En primer lugar es que la población es de poco más de 6 millones, ¿ya? Para el gobierno de Manuel Prado, y que normalmente siempre había mayor población en la región rural, ¿no? Pero se comienza a ver un ascenso, ¿ya? O sea, hay migración, está iniciando durante el gobierno de Prado un proceso de migración del campo a la ciudad, ¿no? Y cuando preguntan siempre, profe, ¿y por qué migraban del campo a la ciudad? Es por lo mismo que se migra actualmente, ¿ya? Y te das cuenta que las décadas han pasado y seguimos teniendo casi los mismos problemas, ¿no? Es principalmente porque la población del campo demanda mejores condiciones de vivienda, ¿no? Necesita servicios básicos, ¿ya? Y también hay que decir que en esta época comienza esa idea de que la universidad, por ejemplo, es una forma, es un canal de ascenso social, y por eso la gente quiere ir a la universidad, ¿ya? Y las universidades suelen estar en las ciudades, así que también podemos ver dentro, quizás, como te digo, los principales objetivos, las principales demandas son los servicios básicos, ¿ya? Pero también hay que barajar y tener en cuenta esa idea de que de la universidad como un medio para poder ascender socialmente, ¿no? Así que más adelante también vamos a ver cómo se va a masificar la misma universidad. O sea, actualmente San Marcos, luego de todas las reformas que ha tenido, es para todos, ¿no? Porque San Marcos también hubo una época donde era netamente pues de la élite, ¿ya? Bueno, entonces el censo nos está mostrando que ya está iniciando un importante proceso de migración del campo a la ciudad, ¿ya? También pues ocurre este incidente de un incendio en la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, es por un tema de un cortocircuito, ¿no? Y más bien el que se va a encargar de recuperar la biblioteca después de este incendio es Jorge Basada, ¿no?, que también realizó una labor muy importante en la Biblioteca Nacional. Bueno, acá ves una imagen de Prado persiguiendo al APRA, porque como te digo, o sea, va a haber una persecución al APRA, ¿ya? Pero también más bien hay una alianza, ¿no? Una tolerancia al Partido Comunista. Aparte te dije que por las medidas proindustriales que tiene Prado es conocido como el Stalin peruano, y en ese acercamiento que tiene el Partido Comunista, en ese acercamiento que tiene a una política proindustrial, también se va a dar se va a declarar legal la actividad sindical, ¿no? O sea, sabes pues que normalmente, imagínate, en una fábrica, ¿no?, existen los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Es esta organización de los que participan, los que son trabajadores, por ejemplo. No se puede dar el ejemplo de una fábrica, ¿no?, porque puede ocurrir en diferentes empresas, en diferentes lugares donde se presten servicio. Pero la idea es que durante el gobierno de Prado se va a legalizar la acción sindical, y esto va a ayudar a que se forme la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, ¿ya? Bueno, en cuanto a lo económico, ya les mencioné, tiene una política proindustrial, y esto sobre todo se traduce en la creación de las llamadas corporaciones de desarrollo, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las corporaciones que se crean? Bueno, la corporación la más conocida hasta la actualidad, ese lado se le llama así, Corpac, ¿ya? Corpac es la Corporación de Aviación Comercial. De las corporaciones son apoyo a las industrias, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de industria? Ya, tienes Corpac, que era la Corporación para la Aviación Comercial. Tienes la Corporación del Amazonas, que es ¿para qué cosa? Para la extracción de caucho.
tienes la corporación de El Santa, ¿ya? Que es para, ¿qué cosa? Para el apoyo, el desarrollo de la hidroeléctrica del Cañón del Pato, ¿ya? Así que tienes las corporaciones de desarrollo que son parte de su medida proindustrial. Y obviamente en economía ya te dije que nos beneficiamos por la exportación de algodón, caucho y cobre, principalmente. Otra cosita, Manuel Prado, como te dije, es hijo de Mariano Ignacio Prado y tiene un gran peso histórico, ¿no? Una gran deuda tiene Prado en sus hombros. Y esto lo va a condicionar a actuar rápido en la coyuntura de la guerra contra el Ecuador. Yo les he dicho que en lo del Ecuador con el Perú es una saga, ¿ya? Es una saga. Y acá hay otro episodio de la saga de la guerra con Ecuador, ¿ya? Y les digo, ¿no? Lo interesante es cómo Prado, por esta deuda que siente, que tiene, por cómo se ha considerado pues, a su padre como un traidor, etcétera, etcétera, va a considerar que esta es la mejor manera de demostrar que los Prados son patriotas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Bueno, acá está, nos concentramos aquí en el mapita, y es lo que siempre ha estado reclamando el Ecuador, ¿no? El Ecuador, pues desde que dejó de ser Gran Colombia y todo ello, siempre, desde antes, ¿no? Incluso cuando era Gran Colombia, siempre ha tenido pretensiones por el territorio de lo que es Tumbes, Jaén y Maynas, que lo ves allí, uno, dos y tres, Tumbes, Jaén y Maynas. Es siempre el territorio que ha estado pretendido por el Ecuador, ¿ya? Entonces, aquí se va a dar, bueno, los ecuatorianos van a comenzar a atacar el puesto de Aguas Verdes, porque el problema es que siempre hay estas pretensiones porque no hay una frontera demarcada, ¿ya? Sabes que siempre se sientan para tratar de marcar la frontera. Ay, con decirte que ni siquiera acá acaba, ¿no? Se va a firmar un tratado, pero aquí no acaba. Va a haber otro episodio. Vamos a jalarlo hasta la época de Fujimori. Incluso ahí recién se sella todo este tema de la frontera con Ecuador, ¿no? Entonces, siempre por este tema de lo que se reclama es que hemos estado cerca de la guerra o han existido enfrentamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza esta guerra con el Ecuador? Que es una guerra flash, porque es súper rápida. Bueno, los ecuatorianos atacan el puesto de Aguas Verdes, ¿ya? Y rápidamente se moviliza a los contingentes, bueno, pues, ¿no? Que van a estar a cargo bueno, del enfrentamiento contra Ecuador. Estamos hablando del agrupamiento norte. El agrupamiento norte va a estar liderado por el general Eloy Ureta. Por esa razón lo ves aquí, ¿ya? El agrupamiento norte va a estar a cargo de la defensa del territorio invadido por los ecuatorianos. Estoy hablando principalmente de lo que se da en julio de 1941, la conocida batalla de Zarumilla, ¿ya? Y es rápido, ¿ya? El movimiento es rápido. ¿Ya? Por eso es que Prado dice sí, sí a todo prácticamente, es una guerra rápida la que sea, dura básicamente de la veintena de julio hasta fin de julio, nada más. Entonces esto va a hacer que los peruanos puedan tomar, o sea, hagan retroceder a los ecuatorianos e incluso invadan territorio ecuatoriano, van a tomar la provincia ecuatoriana de El Oro, ¿ya? Y finalmente eso hace que cesen las hostilidades y esto genera que meses después, ya en 1942, pueda concebirse firmarse este protocolo de siempre siempre tengan en cuenta lo que dice el protocolo, ¿ya? Porque yo les decía que cuando uno firma un protocolo, pues, bueno, es de paz siempre cuando ha habido un enfrentamiento antes, ¿ya? Otra vez es comercial, otra vez simplemente es para reconocer lazos de amistad, pero este es protocolo de paz, amistad y límites, ¿ya? Ahí que va a comenzar ya a establecerse el límite, que es el tratado, pues, de Río de Janeiro, pero lamentablemente lo que se van a señalar como hitos, como es allí la geografía un poco accidentada, no se van a demarcar como debe ser y por eso tenemos otro enfrentamiento años más tarde, ¿ya? Pero igual es importante cómo Prado sale victorioso de este reto, ¿no? Y es rapidísimo, como les digo, o sea, es súper rápido es un par de días nada más el enfrentamiento que hay, ¿no? Bueno, acá también tenemos a José Abelardo Quiñones porque fue muy importante la aviación, ¿no? Fue muy importante el rol de la aviación también en este enfrentamiento y sabemos que
José Abelardo Quiñones se va, bueno, José Abelardo Quiñones era una persona bastante habilidosa, no sé si alguna vez sabían ustedes que hacía estas piruetas, ¿no? De prácticamente, este, pilotear de cabeza, ¿no? En fin, una persona bastante habilidosa, pero finalmente decide justo cuando están en pleno ataque, ¿no? Están estas metralletas ecuatorianas, lo que él decide es estrellarse, ¿no? O sea, prácticamente como un kamikaze, ¿no? Lanzarse para poder atacar también de este centro ecuatoriano donde se estaba, bueno, también es importante recordar la inmolación de José Abelardo Quiñones, ¿no? Y sabemos que más adelante, luego es, creo que en el 58 aniversario de su muerte, es que se decide ponerlo en el billete de 10 soles, pero bueno, ya no tenemos ese billete, pero igual, también es bueno saber los diferentes homenajes, ¿no? que se ha tenido. También lo mencionamos, el Perú apoyó a los aliados de manera ampliamente abierta. Ahora llegamos al gobierno de Bustamante, ¿no? Un gobierno que pudo ser, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque Bustamante es de los pocos presidentes que terminó su gobierno y digamos que, o sea, no terminó mal en el sentido de que no terminó envuelto en algún caso de fraude, de corrupción, sino más bien él fue víctima, digamos, de estos intereses, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, lo que pasa es que Bustamante, como les decía, va a llegar, bueno, va a ser elegido como cara de este frente democrático, nacional, frente antioligárquico, que buscaba eso, ¿no? Buscaba que ya no haya pues participantes, ya no haya presidentes de la oligarquía, que haya presidentes pues en este caso independientes, ¿no? Por eso Bustamante es un excelente candidato, vamos a decir, ¿no? Pero el tema es con quién se junta, vamos a decirlo de esa manera, porque, a ver, o sea, fue necesaria toda la logística y gente que movía el APRA para también conseguir la Bustamante la victoria, ¿no? Entonces hay que entender que dentro de este Fredena, esta unión de partidos, alianza de partidos que se forma en el 44, está el APRA, solo que Caleta, con otro nombre que es Partido del Pueblo, ¿ya? De Bustamante va a ser la cara. Incluso recuerdo que, te das cuenta, pues, ¿no? La inventiva del APRA. El que se postulaba con Bustamante era Eloy Ureta, ¿ya? Y decían, ¿no? Si quieres estar a dieta, vota por Ureta. Si quieres comer bastante, vota por Bustamante, ¿no? En fin. Bueno, finalmente la gente votó por Bustamante. Obvio, como te digo, dentro de este Fredena está el APRA. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es importante mencionarlo porque cuando el APRA ya está en el poder, ¿no? O sea, tú dirás, profe, pero Bustamante ya en el poder. Sí, pero los votos del APRA son los que le han llevado ahí. Así que el APRA, que va a estar pues principalmente también en el Congreso y todo ello, va a comenzar, o sea, obviamente tiene toda una lista de de proyectos que quiere llevar a cabo, ¿no? Y una cosa es tener al APRA fastidiando desde la sociedad civil y otra cosa es tener al APRA en el Estado, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto es un problema porque el APRA va a comenzar a hacer y deshacer por encima incluso de Bustamante. Entonces, esto es lo que va a generar a la larga dos cosas. Inestabilidad política que va a buscar que Bustamante como, a ver, si no puede confiar en el Congreso aprista, si no puede confiar en algún ministro que es aprista, ¿a quién se va a acercar? A los militares. Y a la larga lo que está haciendo Bustamante es darle más poder a los militares y por eso más adelante tenemos un golpe de Estado de un militar, de un ministro de Bustamante, que es Odría, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, bueno. Bustamante también, por esta cercanía que tiene el APRA, se va a ganar la enemistad de quién? Bueno, del sector a quien él no representaba, o sea, la oligarquía. Entonces, Bustamante tiene doble problema. Tiene problema en el APRA, que quiere hacer y deshacer por encima de él, y también tiene problemas en la oligarquía, ¿ya? Entonces, les decía, ¿no? Es bastante difícil gobernar con una oposición en el Congreso. ¿Ya? Lo están viendo también en la actualidad, ¿no? Lo están viendo en la actualidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar con Bustamante? Bueno, les decía, ¿no? Lo primero, recordar, cuando llega al poder, el Parlamento es mayoría pista. Eso significa problemas.
¿Ya? Otra cosa también es que el APRA, cuando quiera estar por encima de Bustamante y Bustamante no lo permita, se va a dar pues este enfrentamiento, ¿ya? Donde ya más adelante Bustamante, como les digo, va a romper relaciones con el APRA, ¿no? Pero mientras tanto, el APRA va a buscar orquestar también diferente. Eso está en tu separata, ¿no? Ahí está explicadito con algunos cuadritos, esto que te digo, ¿no? Que la APRA va a comenzar a generar intentos de golpe de Estado, también un crimen, como les digo, que se le va a adjudicar al APRA, es el asesinato de Garland, director de la prensa, y la prensa era efectivamente un diario de oposición al APRA. Entonces, esto va a generar, como les digo, pues, repulsión ante el APRA, y finalmente te dice, ¿no? ¿Y qué hace el presidente, no? Eso es lo malo, ¿no? Digamos que todo esto confabula para desacreditar a Bustamante de cierta manera, pero sobre todo para acercarlo a los militares y finalmente Bustamante es una víctima política, digamos, de todo esto, ¿no? Y finalmente se materializa en un golpe de Estado en 1948, ¿no? Pero bueno, aparte de la inestabilidad política, hay que mencionar que hay cosas también bastante productivas durante el gobierno de Bustamante, ¿ya? Bueno, bueno, lo que pasa es que en un principio, cuando recién Bustamante llega al poder, ¿no? Hay todo un tema de tolerancia, de que pueden regresar, ¿no? Ya oficialmente los vinculados con los partidos políticos que fueron declarados ilegales con la ley de emergencia, pero como les digo, también para esta época, acuérdate que estamos viviendo toda esa alza que hubo, ya no, recesión, porque es post Segunda Guerra Mundial. Entonces, son muchos elementos que van a estar jugando en contra con el pobre José Luis Bustamante, ¿no? Entonces, eh, la crisis económica y la inestabilidad política que se va a crear cuando Bustamante pues rompa ya relaciones con el APRA, ¿no? Entonces, ya te imaginas, el APRA, sumado a la oligarquía, que son la oposición que está en el Congreso, censuran a sus ministros. ¿Quiere poner Bustamante un ministro? Censurado. Entonces, es terrible esta oposición que se va a dar entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y el APRA otra vez va a ser declarado fuera de la ley luego de que haya este intento, pues, del golpe de Estado que se da en el Callao, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa sí se llega a desarrollar en cuanto a lo económico? La creación de la empresa petrolera fiscal. Y esto es importante porque eso significa de que hay un precedente de una empresa nacional que pueda dedicarse a la extracción del crudo, o sea, la extracción del petróleo, ¿ya? Pero ojo, el gobierno de Bustamante sigue con qué cosa, sigue con esta política de intervención estatal en la economía, lo cual significa, ya sabes, que hay un incremento o sigue manteniéndose el incremento de un gasto público, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más es importante aquí? Bueno, acá también tengo apuntado, ¿no? De que este incremento del gasto público se da sobre todo porque Bustamante también tiene una política de subsidios, una política de control de cambios, y que eso también va a generar una crisis en nuestra economía, porque ya sabes que todo eso es desembolsa el Estado. En cuanto a lo social, que también lo tenemos aquí, se da lo que es la ley de educación secundaria gratuita, sabes que antes solo era la básica, la primaria. También se van a crear múltiples proyectos de vivienda. Por ejemplo, acá aparecen todas esas unidades vecinales, ¿no? No sé si ustedes conocen el campus de la Universidad de San Marcos. Al frente, por ejemplo, está la unidad vecinal número 3. Estas son las unidades que van a comenzar a aparecer durante este gobierno, por ejemplo, ¿no? Y aquí también hay un personaje que es el diseñador detrás de estos proyectos de vivienda, Belaúnde Terry, que también lo vamos a ver como presidente más adelante, ¿no? Hay otra cosa también muy importante con el tema de la economía, ¿ya? Para futuro sobre todo, y es el llamado Decreto Supremo 781, también conocido como el de las 200 millas, ¿no? Lo interesante es que mediante este decreto, ¿ya? Se menciona que a lo largo del litoral, a lo largo de nuestra costa, cualquier punto en dirección al océano, 200 millas son peruanas. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros hemos declarado nuestra soberanía y sobre todo la jurisdicción, es decir, que eso nos pertenece, está reconocido como mar del Perú, ya incluido el Zócalo continental y todo ello, esto es para 1947 más o menos, antes ya del golpe de Estado,
Esto va a permitir que más adelante nosotros podamos extraer los recursos, ¿no? Por eso, más adelante vamos a ver pues el boom el boom pesquero. No hubiera sido posible sin una legislación previa, por ejemplo, ¿no? También hay que acordarse que no solo hay recursos marinos, ¿no? También puedes encontrar incluso el crudo, ¿no? Bueno, o sea, petróleo principalmente, ¿no? ¿Qué más? La ley del Yanaconaje. Muy importante cuando hablemos de todo el proceso para llegar a una final reforma agraria, ¿no? Profe, ¿qué es la ley del Yanaconaje? La ley del Yanaconaje, por ejemplo, buscaba reconocer, apoyar las comunidades campesinas de que no lo desalojen de sus tierras. También prohibió el trabajo gratuito. Recuerden que muchos de ellos trabajaban gratis. ¿Por qué? Porque finalmente pues el gamonal, ¿no? Le daba, le permitía trabajar en una parte, una parcela, este, de la propiedad, ¿no? Entonces, lo que se establece con la ley de naconaje es que al prohibirse el trabajo gratuito se va a establecer un monto, o sea, un salario fijo, ¿ya? Eso también es importante. Bueno, finalmente, lamentablemente lo que ya era evidente que iba a ocurrir es que Bustamante iba pues a ser víctima de un golpe de Estado por Manuel Odría, ¿ya? Odría también va a tratar de llamar revolución restauradora a su golpe de Estado, pero en realidad sabemos que es llevar, ¿no? Quieren deshacerse de Bustamante y de los apristas también de paso, ¿ya? Estamos hablando que Odría obviamente está cerca, está aliado con los sectores oligarcas, ¿no? Principalmente con la Alianza Nacional, donde hay personajes como Pedro Beltrán, ya que es un ampliamente conocido economista liberal, por ejemplo, ¿ya? Perfecto. Acá ves incluso una caricatura en el lado derecho, donde está Beltrán, que es ese narizoncito es Beltrán, ¿ya? Luego está Odría, ahí lo están capturando, ¿no? Lo están capturando, de otra manera de decirlo. Están capturando a Bustamante, ¿no? Te decía que Odría trató de maquillar su golpe de Estado, que tiene amplios intereses oligárquicos también detrás. Acá también hay una alianza de, de los militares con la oligarquía. Trató de maquillarlo, ¿no? De revolución restauradora, pero no. O sea, es verdad, existía una inestabilidad política por el APRA, pero esta es una dictadura que buscó maquillarse, ¿no? Como una revolución, pero no. ¿Ya? Pero solo te menciono porque en algunos libros puedes ver lo que aparece como la llamada revolución restauradora, el golpe de Estado que hace en 1948, ¿no? Pero luego más bien sabemos que 2 años después, ya, va a renunciar a este poder de facto que ha tomado, o sea, sabes que golpe de Estado, una junta de gobierno, ya, va a renunciar un mes antes de las elecciones. Esa renuncia se llama la bajada al llano, ya. Pero previamente ha buscado pues perseguir a sus opositores, así que simplemente él es candidato único y por eso gana las elecciones de 1950. Entonces, si lo vemos a Udría 8 años es porque primero gobierna, luego el golpe de Estado en una junta hasta el 50 y luego arregla todo para poder ser el único candidato y comenzar a gobernar en el 50 y terminar en el 56. Por eso hablamos de un ochenio, ya son 8 años que él está en el poder. Ah, bueno, hay que mencionar que en el 50 gana las elecciones a través del partido Unión Nacional Odriista, conocido como el UNO. Características del gobierno de Odría. En el plano político es un gobierno autoritario, ¿ya? Eso no se puede negar. Incluso, no, eso lo explico un rato, ya. Es un gobierno autoritario, ¿ya? Así como Sánchez Cerro tuvo su ley de emergencia, Odría va a tener su ley de seguridad interior, que buscó lo mismo. ¿Qué cosa? Hacer legal la persecución política, ¿ya? ¿Es una dictadura? Sí, ley de seguridad interior. Era legítimo arrestar, encarcelar, allanar una casa por una simple denuncia.
Así que bastante el tema ahí dictatorial, ¿no? Y autoritario. Acá también, como vemos en esta caricatura de la parte, porque la parte central superior está Odría, y abajo, este, lo vemos a Odría persiguiendo a Aya de la Torre, el que está allí, más viejo ya también Aya de la Torre. Y es que la ley de seguridad interior lo que buscaba, como te digo, era, ¿no? Legitimar la persecución política. Se persigue otra vez al APRA y al Partido Comunista, ¿ya? Bueno, en el ámbito económico, si también te fijas los años, es el contexto de la Guerra Fría y es el contexto de uno de los primeros enfrentamientos de terceros en el contexto de la Guerra Fría. Estamos hablando de la Guerra de Corea. Y cuando hay guerra, el Perú también le permite aumentar sus exportaciones, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el gobierno de Odría se le conozca algo así como el pan sin libertad, ¿no? ¿Por qué es el pan sin libertad? El pan se refiere de que la economía, ¿no? Todos los ingresos económicos no solo se van a ir a los bolsillos de Odría y compañía, sino que van a permitirle a Odría desarrollar toda una serie de obras públicas, ¿ya? Toda una inversión en lo que es la educación, también en lo que es el desarrollo de, ¿no? Bueno, bueno, la educación principalmente, ¿no? Y diferentes medidas asistencialistas que va a dar Odría, pero eso no deja eso no lo exime de que es una dictadura. Por eso hablan de un pan sin libertad. O sea, hay una suerte de bonanza económica, por decirlo así, que se va a materializar sobre todo en que, bueno, como Odría sabe que está viviendo ya lo que se llama la cholificación, toda esta migración del campo a la ciudad y toda esta gente que está aquí asentándose en la periferia, entonces Odría va a comenzar a dar toda una, como les digo, un conjunto de medidas asistencialistas, ¿ya? Una medida asistencialista significa de que tú no erradicas la pobreza, ¿no? O sea, no buscas erradicar el problema de raíz, simplemente das, ¿no? O sea, ¿tienen hambre? Ok, ¿no? Imagínate, ¿no? Tienen hambre comedores populares, ¿no? No se llamaba en ese tiempo así, pero sí existía algo parecido a lo que eran los vasos de leche, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, estaban pidiendo educación. Acuérdate que la época de Odría es la época de las grandes unidades escolares. Son lo que actualmente son los colegios emblemáticos. Te puedes dar cuenta que son colegios ya pensados para una gran población escolar, ¿ya? Entonces, eso lo pudo hacer Odría por los ingresos económicos que había, pero también no podemos dejar de lado que fue una dictadura, ¿no? O sea, durante la época de Odría hay una fuerte represión. No es ustedes, bueno, ustedes todavía están, ya cuando regresen a San Marcos y participen en alguna marcha, van a ver que hay esos camiones que le dicen los pinochitos, donde lanzan agua. Ya, pues, eso aparece en la época de Odría, se llamaba pues el Rochabús, ¿no? Que toma este nombre por su ministro Rocha, justo. Bueno, o sea que tener en cuenta que es el pan sin libertad, ¿no? Hay todo un paquete de medidas sociales, pero eso no elimina el hecho, la naturaleza del gobierno, diría que fue un gobierno autoritario, ¿no? Profe, también veo que en cuanto a la política, otra vez, otra vez las mujeres ahora podemos participar en las elecciones generales, ¿no? Sí, pero mira lo que esto sobre todo desde un punto de vista muy, populista que también tiene el gobierno de Odría, ¿no? Bueno, en cuanto a lo económico, ajá, aquí hay algo muy importante. Los gobiernos del Perú siempre han ido como que del bando liberal a luego lo más proteccionista, ¿no? Donde el Estado interviene en la economía. Pues ahora con Odría, una misión económica también, pero la misión Klein en este caso, ya el Perú va a comenzar su viraje hacia lo que es una economía liberal, ¿ya? Ahí también era muy importante la figura de Pedro Beltrán, ya con estas, bueno, siendo representante de la economía liberal. Y la misión Klein finalmente eso es lo que hizo la misión Klein, ¿no? Recomendar para el Perú adoptar una economía liberal, ¿ya? Bueno, ya hemos mencionado que en lo social, por un lado, se está viviendo el proceso de cholificación. Ahora sí, es el proceso migratorio intenso, que más adelante van a conocer como el desborde popular y todo ello. Y sobre todo, el proceso de cholificación es como que el resultado, ¿no? El resultado de este proceso migratorio, porque recuerda que la gente que viene del campo a la ciudad vaya a traer también su forma de vida, sus tradiciones, sus costumbres, y luego aquí va a haber una suerte de síntesis con la cultura urbana. Aquí está, justo para entender lo que les decía, ¿no?
toda esta gente que va a migrar va a comenzar a asentarse en la periferia, ¿no? Y van a comenzar a desarrollarse justo en la década de fines de los 40, 50, también parte de los 60, muchos de los distritos que conocemos, ¿no? San Martín de Porres, recuerdo que, por ejemplo, Comas, Villa María del Triunfo, creo que son para comienzos de los 60, pero es importante entender que acá hay un ejemplo, ¿no? Del Agustino, ¿ya? Que son, bueno, diferentes personas migrantes que van a comenzar a invadir también por necesidad que tienen de vivienda, los llamados cerros, ¿no? Actualmente decimos, bueno, acá también puedes ver una de esas imágenes, ¿no? La noche del 15 de abril de 1947, ¿ya? El conocido Ernesto Sánchez Silva, Poncho Negro, junto a pequeños comerciantes y a migrantes, invadieron la parte sur del Cerro El Agustino, ¿no? Y así sabes que se ha ido desarrollando a lo largo de las décadas. Bueno, el pan sin libertad, o también el lema mismo de Odría, de hechos y no palabras, o salud, educación y trabajo, es sobre todo por el boom de las obras públicas, ¿no? Ya he hablado de algunas como las grandes unidades escolares, también en la creación del mismo Ministerio de Educación con su edificio, también van a aparecer, así como había el Hospital Obrero, ahora el Hospital del Empleado, que es el Hospital Rebagliati, y también el Estadio de San Marcos, el Estadio Nacional, porque también es lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, por eso les digo, tiene un corte populista, tiene un corte asistencialista también, se pudo dar este lujo porque había ingresos económicos, entonces, pero igual, no olvidar que eso no deja de lado que el que fuera una dictadura, definitivamente. ¿Ya? Ah, bueno, y la imagen que veíamos de allá de la torre es porque va a pedir asilo en la Embajada de Colombia durante el gobierno de Odría. ¿Ya? Bueno, acá tenemos a la esposa de Odría, que es bastante importante, porque la esposa de Odría, a ver, lo que también tienes en tu separata otras dictaduras que existieron en la época de Odría, ¿no? Entonces, María Delgado Romero, la esposa de Odría, era finalmente la cara, ¿no? La que como primera dama se encargaba de ir a inaugurar estos comedores, no llevaban ese nombre en ese tiempo, ir a llevar obsequios a los niños en los hospitales y a todo eso, que incluso le sirvió para más adelante postular a la alcaldía de Lima, aunque no ganó, ella era la cara, la encargada de todo este asistencialismo, ¿no? Se realizaba a través de la primera dama. A ver, acá hay una cosilla que hay que entender, ¿no? Así como ha visto a Odría perseguir a Aya de la Torre, pues acá está Odría sentado con Aya de la Torre. Entonces, ¿qué pasa, profe? Pasa lo que se conoce como ese cambio en el APRA, ¿no? Aya de la Torre se da cuenta, como te decía, que desde que se crea el APRA prácticamente va a tener más tiempo de ilegal que de legal, ¿no? Y de que la única manera en este caso de llegar al poder es pactando. ¿Ya? ¿Por qué es necesario este pacto? Cerca al fin del gobierno de Odría, obviamente Odría necesita a alguien, y es lo que suele ocurrir de ahora, desde ahí en adelante, ha ocurrido en el caso de Fujimori, ha ocurrido en el caso, en fin, de todos los gobernantes, se busca que el gobierno que siga sea un gobierno aliado contigo para que no destape todo lo que has hecho, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando Odría está cerca de terminar de gobernar, busca, obviamente, que el gobierno que siga sea un gobierno que lo deje en paz, sea un gobierno, pues, ¿no? Que no destape toda la corrupción, todo lo que ha habido. Y bueno, aquí lo vamos a ver, pues, ¿no? En el Pacto de Monterrico. En el Pacto de Monterrico está Pedro Beltrán, como antiguo representante de la economía liberal, está Odría, Aya de la Torre, está Eudosio Rabines, que está vinculado un poco con lo que es el partido también comunista, o sea, todos están acá, sentaditos allí comiendo, ¿no? Porque saben que tienen que transar, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿quién es el elegido para el próximo gobierno? Prado, ¿no? Dicen, a ver, hay que sacar un viejo conocido, ¿no? Ah, ya, Prado, Prado no va a hacer nada, no se preocupen. Prado va a llegar al poder. Aquí no se preocupen que aquí lo acordamos todo, ¿no? Bueno, el APRA sigue jalando gente, perfecto. El APRA va a hacer que Prado llegue al gobierno por segunda vez, ¿no? Ya, ¿y qué gano yo? APRA. Ah, bueno, entonces como Prado
no te preocupes que como el APRA te va a llevar al poder, entonces tú qué tienes que hacer, no perseguir al APRA. Ah, ya, perfecto. Por eso es que el gobierno, el segundo gobierno de Prado se conoce como la convivencia, porque está conviviendo Prado con el APRA, porque Prado, gracias al APRA llegó al poder por segunda vez, y porque el APRA no lo va a fastidiar Prado, porque así ha sido el pacto, y también cómo entra ahí Odría de que Prado no le va a destapar ninguna cosa, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Y por eso lo conocemos como el gobierno de la convivencia, el segundo gobierno de Manuel Prado, ¿no? Ya está más viejito Prado. Bueno, Prado va a ser, como les decía, el último presidente oligárquico, porque los que gobiernan de ahí en adelante son, muchos pues son de clase media, por ejemplo, ¿no? Ok, en el segundo gobierno de Prado, ¿qué características tenemos, no? Bueno, Prado le va a devolver la legalidad al APRA, porque lo apoyó para poder llegar a este segundo gobierno. Vemos muchas características de su primer gobierno. Por ejemplo, vemos su acercamiento a Estados Unidos, solo que en este contexto de la Guerra Fría, más bien lo vamos a ver su acercamiento cuando el Perú forme parte de este programa de Kennedy, la Alianza para el Progreso, ¿no? Eso fue un programa de ayuda económica para América Latina y el Perú formó parte de ello. También aquí se va a distanciar el Perú de Cuba, porque también recuerda que luego de su revolución, y también le pedían una postura a Prado, y Prado ya sabes que es pro Estados Unidos, entonces rompe relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Disculpa, me había olvidado algo muy importante en el gobierno de Odría. ¿Cómo me puedo olvidar de eso? Se crea el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en el CAEM se le va a dar una formación a las Fuerzas Armadas distinta a la que se les solía dar de manera tradicional. ¿Por qué razón? Porque además de la formación que van a tener como Fuerzas Armadas, también aquí se le va a hablar sobre estudios de política, de sociedad, y le van a, digamos que meter este chip, les van a enseñar ya de que es importante que las Fuerzas Armadas conozcan los problemas de la sociedad, porque básicamente eso es lo que sirve para defender realmente a la nación, ¿no? ¿Cómo así, profe? Pues que si ellos saben reconocer los problemas, ¿no? Y luego va a aparecer esta idea en los militares de reformas sociales, ¿para qué? Para hacer el mismo estilo de Benavides, ¿no? Como les decía antes, como los militares van a conocer las necesidades y van a dar una serie de reformas para acabar con esas necesidades, eso también va a permitir de que no hayan levantamientos o grupos subversivos y todo ello, ¿no? Me olvidé de mencionar eso, la creación del CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, ¿ya? Perfecto. Bueno, regresamos aquí. Entonces, profe, acá cómo va más o menos. Bueno, les decía entonces, también, por eso me acordé del CAEM, se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y es una institución donde están todas las Fuerzas Armadas, ya, eso es importante. También van a aparecer nuevos partidos, ¿no? Acción Popular, la Democracia Cristiana, ¿no? Que es importante porque lo va a llevar, por ejemplo, el poder más adelante a Belaúnde, ¿no? Entonces, a ver, o sea, no se olviden, entonces en la política estamos adheridos a la Alianza para el Progreso, rompimos relaciones con Cuba, se ha institucionalizado, se han institucionalizado las Fuerzas Armadas. En cuanto a lo económico, bueno, pues ahí entra Beltrán, que también ha estado en el Pacto de Monterrico, ¿no? Beltrán también ha pedido su parte, ¿no? Quiero ser ministro de Economía. Ya, bueno, comienza a ver, en un principio hay otra vez esta política que quiere Prado de que intervenga el Estado, de, por ejemplo, dar incentivo a la industria nacional, porque se da la ley de promoción industrial, que sobre todo va a beneficiar a lo que es el boom, como les digo, pesquero, por la harina y aceite de pescado, pero más adelante por un tema de que, oye, Prado, o sea, acá hay una agenda, ¿no? Finalmente va a ser nombrado Pedro Beltrán como ministro de Economía, ¿ya? En esa época no solo hay un boom pesquero, también hay un boom azucarero, porque como estamos cerca a Estados Unidos y Estados Unidos se pelea con Cuba, necesita otro territorio que exporte azúcar, y así que también hay un boom azucarero luego del bloqueo cubano, ¿ya? En cuanto a lo social,
por todo este contexto, como les contaba, de las invasiones que se van a dar, va a buscar el Estado una manera, pues, de legalizar y de sentar lo básico para como le digo, se están formando lo que van a ser más adelante conocidos como distritos y todo ello, así que se va a dar la llamada ley de barriadas, que yo prefiero llamarlo como está aquí, a veces le dicen ley de barriadas, pero es la ley orgánica de barrios marginales, que lo que buscaba era eso, ¿no? Finalmente sentar, digamos, o sea, no es tanto como legalizar esa ocupación, sino más bien una base, ¿no? Para que más adelante sí sea legalizado ese predio, esa propiedad, y que también se puedan dar obras para que tengan los servicios básicos, ¿no? Hay que entender que algo que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, que hasta el APRA lo había discutido, propuesto, era la necesidad de una reforma agraria. ¿Ya? Esta reforma agraria, lamentablemente en el gobierno de Prado, simplemente se va pues, a crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, pero no comienza una reforma agraria. ¿Ya? Por eso es que va a haber esta toma de tierras en 1962, liderada por Hugo Blanco, de ideología trotskista, que es una manera de los campesinos reclamando que de una vez exista una reforma en la propiedad de la tierra, ¿ya? Y esto va a llevar, bueno, también aquí hay una imagen, no me puedo olvidar, que así como hay medidas proindustriales también en este segundo gobierno de Prado, lo interesante es que se va a apoyar también, y eso pensando en las industrias, la educación técnica cuando se crea Senati, ¿no? Bueno, les decía que Prado, y ante sobre todo esta toma de tierras, ¿no? Bueno, Prado finalmente eh, le van a hacer un golpe de Estado, ¿no? Va a ser un golpe de Estado, pero ¿por qué razón? Porque también había un interés por detrás, ¿ya? De quién sería el próximo en el gobierno, ¿no? Y acuérdate que si a Prado lo han puesto, a ella de la Torre, ¿no? Y ha estado también unido allí en ese pacto Odría, era evidente que, ¿no? Cuando se convoca elecciones, por eso, a ver, tengo que explicarte la razón por la cual hace un golpe de Estado a Prado, es que se convoca elecciones en 1962 y van a postular Belaunde, que ya era pues en este caso el de Acción Popular, un nuevo rostro, siempre hay un nuevo rostro para refrescar la política, y los viejos conocidos que son Odría y Aya de la Torre. Y en las elecciones del 62, ninguno, ni Aya, ni Odría, ni Belaunde alcanza los votos que se necesitan, ¿ya? Y obviamente se sabe, ¿no? En política, que si ganaba uno de ellos, o sea, si ganaba Odría iba a estar Aya, y si ganaba Aya iba a estar Odría. Ya, es un poco de eso. ¿Ya? Entonces, por este temor que hay de un gobierno aprista, es que las Fuerzas Armadas van a hacer un golpe de Estado, ¿no? Bueno, aquí no se hace como un golpe institucional, ¿no? O sea, perdón, aquí se hace como un golpe institucional. Por eso es importante entender que en el gobierno anterior se hayan institucionalizado para que aquí ya no hablemos de cuarto militarismo, ¿no? Porque es verdad, vamos a ver a personas, ¿no? A personalidades, o sea, Pérez Godoy, Nicolás Linley, pero en realidad el golpe se está haciendo de manera institucional, ¿no? O sea, hay personas que van a estar a cargo de las juntas militares, pero no hay Sánchez Cerros, ¿no? Así como Castillas, Gamarras, ¿no? No hay un gobierno muy, muy personalista, ¿no? Incluso cuando Pérez Godoy quiso quedarse más del tiempo, Linley lo revoca, ¿no? Hay que entender también que más o menos esa es la idea que tiene la Junta Militar, que sea de manera institucional. Obviamente es en contra por el temor de que haya un gobierno aprista o un gobierno conservador. Y aparte hay que recordar que también esto es por el CAEM. El CAEM ya ha comenzado a cambiar un poco la mentalidad de los militares y les dice, oye, ustedes tienen que hacer también reformas porque si no, se van a seguir desarrollando estos grupos subversivos. Y es que también en la década de 60 es la época de las guerrillas, ¿ya? Entonces también ellos saben que tienen que detener eso, ¿ya? Perfecto. ¿Qué se desarrolla durante el gobierno de la Junta Militar, primero de Pérez Godoy, del 62 hasta el 63, y finalmente algunos meses Nicolás Lindley, ¿no? Bueno, lo primero que se va a hacer, esto es un régimen, ya sabes, solo temporal, la idea es reorganizar la sociedad, dar algunas bases para las reformas y convocar elecciones, porque el plan es
darle más o menos las condiciones, darle servido a Belaúnde, para que no haya un gobierno ni conservador ni un gobierno aprista, ¿no? Entonces se va a dar la ley de bases de la reforma agraria. Ya te están dando la legislación para que tú hagas una reforma agraria, ¿ya? También se crea el Instituto Nacional de Planificación para un tema de planes a nivel político, económico, ¿no? Nacionales. También se establece la cifra repartidora de las elecciones, que esto sirve para ver cuántos escaños, cuántos puestos en el Congreso le toca a cada uno de los partidos que participa. Y también se crea la Casa de la Cultura, que actualmente es el Ministerio de Cultura, ¿ya? Pero no olvidar que la década de 60 es la década de las acciones de las guerrillas en el interior del país. Finalmente consiguieron lo que buscaban, brindarle las condiciones para que Belaunde gane, pero acuérdate que digamos que el requisito es que Belaunde haga las reformas, ¿no? Bueno, Belaunde va a ingresar, como te digo, va a realizar las primeras elecciones municipales, se postula como un demócrata, definitivamente, pero ya sabes que él habrá ganado la presidencia, pero igual tenemos en el Congreso a la llamada superconvivencia, ¿no? El APRA y la gente de Odría, el uno. ¿Ya? Fernando Belaúnde, en cuanto a la política, como te digo, se muestra como un demócrata, definitivamente va a tener este peso, esta dificultad, este obstáculo de la oposición en el Congreso. Ya te imaginas cómo va a terminar esto, definitivamente. Va a haber una derrota de el MIR, ¿no? Que es una de estas guerrillas que está movilizada en el interior del país. En cuanto a la sociedad, él durante ¿cuál es el término? Cuando se estaba candidateando, durante su campaña, es el término, viajó por el interior del país y a veces preguntaba y decía, ¿quién ha construido ese puente? Y le decía algún miembro de la comunidad, el pueblo lo hizo. ¿Ya? Así que de esa idea aparece la COPOP, que es el Sistema de Cooperación Popular, que lo que hace es brindarle apoyo económico a las iniciativas de obras que haya en las comunidades del interior del país, ¿no? Pero lo que le pedían a Belaúnde es inicia una reforma agraria. Lamentablemente, la reforma agraria que él inicia en 1965 es una reforma tibia, no es una reforma que en realidad transforme la propiedad, no afecta a las grandes haciendas. Eso recién ocurre en la época de Velasco, así que ella sabes que le va a generar también otro problema eh, más adelante, ¿no? En cuanto a la economía, se crea el Banco de la Nación. ¿Te acuerdas que antes era la Caja de Depósitos y Consignaciones? Ahora es el Banco de la Nación. También se desarrolla el gran proyecto Belaúnde, nunca se cansaba de hablar de él, la carretera marginal de la selva, y finalmente lo que va a ser la estocada, ¿no? Para ya decirle Belaúnde, chau, va un paso al costado, prácticamente es embaucado, ¿no? Es embaucado este Belaúnde. Belaúnde también tenía, a ver, el Perú tenía un problema de hace tiempo, ¿te acuerdas? El problema de Abreu y Pariñas, ¿ya? Y Belaúnde en su campaña también había prometido, déme 30 días, creo que decía, para solucionar el problema de la Abreu y Pariñas, ¿ya? Cuando le piden que lo solucione, bueno, se va a firmar el Acta de Talara en 1968, que es básicamente las condiciones en la cual, bueno, la EPF, ¿te acuerdas? La empresa petrolera fiscal, o sea, el Perú se iba a encargar de extraer el crudo. Y finalmente la IPC se iba a encargar de vender lo que sería este crudo. Y esta supuesta pérdida de la página 11, que es la última página de este contrato, que finalmente, como les digo, simplemente es un engaño, ¿no? Para una vez sacar a Belaúnde del gobierno, se dice pues que aquí en esta página había una fórmula matemática donde estaba el precio del combustible y finalmente no le convenía al Perú y era otra vez entregar la soberanía, etcétera, etcétera, ¿ya? Sumado a diferentes crisis económicas, protestas y todo ello, digamos que esta es la estocada final, ¿no? Para que Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre, justifique su golpe de Estado por el problema de la Breve Pariñas que no ha sido solucionado. Ya sabes que en días nada más también Velasco se va a movilizar hasta la IPC para comenzar con este proyecto de expropiación y estatización, que ya lo veremos de aquí a 2 semanas, ¿ya? Listo, entonces, eso es todo. Disculpen, ¿dónde estamos? Aquí están.
Perfecto, ya. Sí, sí, ya sé que me he pasado algunos minutos, así que permítame pasarles las claves, ¿ya? Las claves de esta semana, se los dejo aquí. Listo. Ahí están las claves. Entonces, bueno, eso ha sido, ya saben que luego nos vemos ya la próxima semana. Vamos a retomar un poquito de esta última parte del gobierno de Belaúnde cuando hablemos de Juan Velasco, ¿ya? De Juan Velasco Alvarado, que también es un gobierno pues bastante icónico, ¿no? Por muchas de las reformas, pero ya saben que vamos a analizar todo lo que sea necesario. Listo, entonces ya saben, como siempre, no se olviden de sus salas de multichat. Ahí pueden también hacer cualquier consulta que no haya sido abarcada en la clase de hoy y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Chao.